En el siguiente video veremos cómo encontrar la representación algebraica de una función exponencial base A si tenemos como información la representación numérica o bien la representación gráfica. Recordemos cómo es la representación algebraica y gráfica de una función exponencial base A. La representación algebraica corresponde a una forma y igual a b por a elevada a la x entre n. La b representa el valor inicial, es decir, el valor de la y cuando la x toma el valor de 0. La a corresponde al factor de cambio constante y la n corresponde a cómo va incrementándose la variable independiente, que en este caso es la x. En cuanto a la representación gráfica de una función exponencial, podemos decir lo siguiente. Si el factor de cambio es mayor a 1, entonces la gráfica de la función exponencial va a ser creciente. Si el factor de cambio anda entre 0 y 1, la gráfica de la función exponencial va a ser decreciente. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la tabla de la derecha, determina si los datos mostrados en ella corresponden a un modelo exponencial base A. De ser así, determina la correspondiente ecuación. Recordando que una función exponencial se caracteriza por tener factor de cambio constante, entonces debemos de checar que los datos mostrados en la tabla cumplan con esa característica. El factor de cambio se determina al momento de dividir la y1 entre la y0, la y2 entre la y1 y la y3 entre la y2. Si al momento de hacer esta división observamos que nos da el mismo número, entonces podemos concluir que los datos mostrados efectivamente corresponden a un modelo exponencial. Más aún, la base de esa función exponencial es 2.4, es decir, el parámetro a en mi función exponencial tiene un valor de 2.4. Como vimos, la forma general de una función exponencial base A es y igual a b por a elevado a la x entre n. Esta función queda completamente determinada si conocemos el parámetro b, el parámetro a y el parámetro n. En nuestro caso, ya conocemos la a, que vale 2.4. La n nos indica cómo cambia la variable independiente. En este caso podemos observar que va cambiando de 2 en 2. Por lo tanto, la n toma el valor de 2 y el parámetro b en este momento no lo conocemos. Con los datos que tenemos vamos a sustituirlos en la ecuación. Observamos que si conocemos un valor de x con su correspondiente valor de y, podemos encontrar el valor de la b. Volvamos a nuestra tabla y tomemos el primer dato que aparece ahí, es decir, la y igual a 0.7992 cuando la x es igual a 2. Lo sustituimos en nuestra ecuación y lo que tenemos que hacer aquí es despejar la b. Este numerito que tenemos aquí que está multiplicando, que es un 2.4, que si lo elevo a la 2 entre 2, 2 entre 2 me da 1, entonces me va a quedar 2.4. Ese número pasa dividiendo y obtenemos que la b toma el valor de 0.33. Ya con todos los parámetros bien determinados, podemos construir nuestra función. La función queda expresada como y igual a 0.33 que multiplica a 2.4 que está elevado a la x entre 2. Veamos un ejemplo más. En esta ocasión nos dan la representación gráfica y nos piden encontrar la representación algebraica, es decir, la función que describe el comportamiento gráfico que se nos muestra. En este caso nos indican que es una función exponencial base A, por lo tanto utilizamos la fórmula y igual a b por a elevado a la x entre n. Y con los datos que tenemos vamos a calcular cuánto vale la b, cuánto vale la a y qué valor toma la n.
Para lo anterior, los datos que tenemos en nuestra gráfica los ponemos en una tabla. Aquí es importante recalcar que al momento de ponerlos en la tabla, estos deben de estar en forma ordenada. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros leemos de izquierda a derecha, el primer punto que encontremos va a ser el primer punto que está en la tabla. El siguiente punto que encontremos será el siguiente punto que aparece en la tabla. Una vez que los hemos colocado, podemos ya calcular el valor del factor de cambio. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo la Y1 entre la Y0. En este caso nos da 1/3. Y si volvemos a nuestra representación gráfica, observamos que es una función que está decreciendo y como es exponencial base a que decrece, podemos asegurar que el factor de cambio anda entre 0 y 1 y efectivamente nos dio 1/3. Ahora vamos a calcular el valor de la n. Para la n lo que podemos hacer es tomar el valor final de la x, que en este caso es el 4, y le restamos el valor inicial, que en este caso es el -1. 4 menos -1 nos da 4 más 1 y eso significa que la n toma el valor de 5. Hay que recordar que la n nos indica cómo cambia la variable independiente. Ya tenemos el valor de la a, el valor de la n y nos falta encontrar el valor de la b. Para eso lo que vamos a hacer es sustituir los datos que ya tenemos, es decir, el valor de la a, aquí la tenemos, el valor de la n, que es 5, aquí lo tenemos, y nuevamente observamos que si le ponemos un valor a la x y un valor a la y, entonces podemos encontrar el valor de la b. Vamos a tomar uno de los datos que aparecen en nuestra tabla. Digamos que tomamos el 4,1. Esto quiere decir que si la x vale 4, la y vale 1, eso lo sustituimos en esta ecuación y nos queda 1 es igual a b, que multiplica a 1/3 elevado a la 4/5. Esto que tenemos aquí lo podemos hacer en la calculadora. Nos da 0.415243 y observamos que es un número que multiplica a la b. Por lo tanto, si queremos la b, ese numerito que acabamos de encontrar tiene que pasar dividiendo. Al momento de pasar dividiendo, obtenemos que la b es igual a 2.408224. Ya con esto tenemos cuánto vale la a, la b y la n y por lo tanto podemos escribir en forma completa la ecuación. En este caso quedó como y igual a 2.408224 que multiplica a 1/3 elevado a la x entre 5. Espero que los ejemplos anteriores les sean de utilidad. Gracias.